Buenos días para todos y todas. Bienvenidos una vez más a esta cátedra abierta de la Institución Universitaria Digital de Antioquia. La cátedra abierta se propone ser un espacio que le permita a nuestra comunidad, a los ciudadanos y a los liderazgos públicos y privados encontrarse sobre la base de conversaciones profundamente éticas que visibilicen el valor social de la reflexión colectiva, de la educación y de los paradigmas emergentes en nuestro contexto social. En la mañana de hoy tenemos el agrado de transmitir esta cátedra abierta, tercera del año 2022, desde la sede académica y administrativa de la Institución Universitaria Digital de Antioquia. Espacio vivo para la consolidación de un modelo de educación digital con identidad latinoamericana que hemos denominado digitalidad próxima. Asimismo, queremos agradecer la disposición de nuestro invitado de la mañana de hoy, el profesor Lucas Jaramillo Escobar. Lucas ha sido director de organizaciones sin ánimo de lucro, de proyectos de ciudad, de campañas culturales y ha coordinado equipos orientados al alto impacto social. Lucas es un politólogo con más de 14 años de experiencia, redactor y entrevistador. Experiencia pedagógica de 5 años en Editores de Ciudad, desarrollando un voluntariado, mentoría con jóvenes y adolescentes y creando redes de creación y redes protectoras. Además, Lucas es exdirector del Sistema de Información para la Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Medellín, es exdirector de la Casa de las Estrategias, cofundador de Morada, Sedes Culturales y Radio y No Copio. Lucas, podríamos definirlo realmente como un activista de los jóvenes de la ciudad y en ese contexto hoy nos quiere compartir su reflexión vital, su experiencia de vida, su propósito superior en una conversación que ha denominado Habitar lo Emergente. En esta conversación, Lucas se propone, o nos propone mejor, un eslogan, si se quiere, y es dejarse guiar por los pelados. En esta charla, entonces, nos relatará parte de sus experiencias con jóvenes y organizaciones barriales, al tiempo que nos compartirá sus reflexiones sobre procesos pedagógicos y políticas públicas para adolescentes de periferia, pensadas desde la experiencia en cárceles de menores, plazas de vicio y con fundadores de movimientos culturales. En la conversación, el profesor Lucas nos ofrecerá pistas para comprender y entender las lógicas de los pelados, como los denomina, en clave de favorecer escenarios de acompañamiento que detonen procesos transformadores. Con esta breve presentación, simplemente agradecerle al profesor Lucas Jaramillo por la generosidad con este espacio para con la IU Digital y bueno, dejarlos con él para que nos cuente y nos ilustre todas esas experiencias con jóvenes que sin duda serán muy importantes también para el futuro de la IU Digital de Antioquia. Muchas gracias, Lucas. Muchas gracias, vicerrector, por esta invitación. Yo muy contento de ser parte de la Institución Universitaria Digital de Antioquia. Esto realmente es una iniciativa, un proceso, una realidad de toda la innovación, de toda la potencia. Siento una conexión muy grande por el trabajo con vínculos, con jóvenes y el trabajo en periferia, donde realmente se necesita, donde hay mucha creatividad, donde hay mucha potencia. Yo como investigador social, como etnógrafo, con unos 15 años haciendo entrevistas, trabajando en terreno, tuve la oportunidad de visitar 6 plazas de vicio, ¿cierto? Para los que nos escuchan en otras partes, ese es como el nombre que acuñamos, donde se expenden drogas ilegales en Medellín, a veces también donde se consumen, y uno empezaba a detallar en esos espacios. Uno es muy consciente de la problemática, del riesgo, del homicidio de jóvenes, de adolescentes en Medellín, en Antioquia,
una realidad que compartimos con otros departamentos de Colombia, con el Pacífico, con el Cauca, con las grandes ciudades como Cali, como Río de Janeiro, situaciones que se presentan en México, en San Salvador. Es un tema muy delicado que de pronto vamos a alcanzar a abordar hoy en este tiempo juntos, pero también hay una complejidad ahí, y es que, digamos, el narcotraficante, el mafioso, deja que los adolescentes y los jóvenes definan asuntos del expendio y sobre todo del consumo. Y estos pelados, en algunos casos hablaremos también de peladas, pero en este caso sigue siendo pues el negocio del narcotráfico y la gestión de esos lugares muy manejado por lo masculino de las pandillas, de las bandas. Estos pelados se convierten en verdaderos urbanistas. Yo llegaba a un sitio donde los pelados habían cogido un sofá que estaba para, para botar roto y lo ponían ahí y robaban luz y entonces ponían un PlayStation, una consola de estas de videojuegos vieja, y empezaba uno a ver que habían libritos, que habían baffles, que habían unos pelados ensayando rap. Llegaba a otro sitio y también robando luz con un urbanismo ahí a cielo abierto, interesante, con mesas de estivas, estaban tatuando, estaban haciendo bocetos de tatuaje, empezaban a ver unas identidades, uno veía cómo rayaban las paredes, cómo se autonombraban, cómo dejaban a veces rollos de papel, a veces una memoria USB en un espacio, en una esquina que ellos controlaban, que ellos definían. Y entonces uno empezaba a ver ahí a los adolescentes, a los jóvenes con unas pulsiones muy válidas de amistad, de camaradería, de cómo abordar esa periferia, de cómo abordar ese destino, y sin ser muy conscientes de algunos riesgos o de algunas implicaciones, cómo domesticar un poco ese lugar y hacerse a una vida siendo alguien, teniendo una práctica, teniendo algo para aportar. Y, y es muy interesante no estigmatizar, entender lo que hay ahí expresivo, pero sobre todo lo que hay ahí de amistad. Y cuando nos queremos acercar, sea como pedagogos, sea de una institución universitaria, desde un colegio público, como maestros, como diseñadores de políticas públicas, candidatos, candidatas, gobernantes, a lo adolescente, a lo joven, sería interesante mirar a un adolescente como fundador, porque otra oportunidad que me dio la vida con el libro Ruido, con el libro Graffiti Medellín, fue darnos cuenta de que una crew de graffiti, de que una agrupación musical de metal, una banda de punk, una crew, un trío de rap, de hip hop, se va generando, se va desarrollando desde la adolescencia. En la adolescencia tenemos una gran intuición y a veces se nos olvida ver a los adolescentes como reales fundadores, como reales fundadoras. Ahorita vamos a hablar un poco de cómo van cambiando nuestros tiempos y ya vamos viendo cómo dirigen, cómo convocan, cómo guían ahora más mujeres adolescentes que hombres adolescentes. Pero todavía estoy en una etapa como el 2010, 2011, donde pude reconstruir una historia de todavía un rap muy masculino, un graffiti muy masculino, pero con adolescentes hombres fundando. Y fundando más allá, ¿no? Porque hay muchas cosas que también, digamos, reconocer al adolescente fundador es reconocer la potencia de lo informal, la potencia de lo que no quiere seguir nuestros parámetros, no quiere seguir nuestra fila, nuestra ventanilla, nuestra casilla para ser nombrado por el centro, por lo hegemónico, y se queda en la informalidad. Y entonces empezamos a ver escuelas informales, empezamos a ver adolescentes de 17 años enseñándole a niños de 8 años teatro, adolescentes de 17 años enseñándole a adolescentes de 13 años graffiti,
Y uno dice, ¿quién te patrocina esta escuela? No, yo pedí un espacio en la Casa Cural, nos reunimos aquí en este espacio urbanístico, en esta alameda que genera el Metrocable o el metro, y desde aquí vamos haciendo la escuela, pero es simplemente porque queremos. Entonces, también nombrar en esas escuelas, en lo informal, esa capacidad tan grande de solidaridad que tiene el transmitir conocimiento y cómo los vamos también nombrando como gestores de un conocimiento, como la posibilidad que tienen ellos de transmitir, de hacer unas teorías, una sabiduría, de construir unas prácticas que de pronto van teniendo como unos oficios que no se aprenden en ningún lado, que son oficios que ellos tuvieron que aprender. El oficio del parkour o digamos la práctica artística, atlética, estética del parkour, que es trepar edificaciones, trepar el urbanismo, saltar, recorrer un espacio urbano como si fuera un espacio de trampas, de aeróbico, de competencia. Y temas como el graffiti, temas como la multiplicidad que hay en el hip hop, que está el breakdance, el baile, ¿cierto? El graffiti, que está también el MC, que está el DJ. Muchas veces se aprenden desde un adolescente. Son carreras que ellos mismos van construyendo de una manera autodidacta. Entonces, más vale escuchar y registrar eso que está ahí. Pero entonces hay también que registrar la solidaridad que hay en las escuelas independientes, alternativas, casi que clandestinas, ahí en el adolescente, que a veces no nombramos, que a veces no notamos, que no somos capaces de ver qué hay más allá de tres pelados fumando marihuana y un lugar que nos parece riesgoso, una esquina, pero hay algo ahí detrás. En todo caso, quiero nombrar un poco la periferia de Medellín, que es una periferia que nos permite compararla con muchos lugares, también con la periferia de Turbo, de Apartadó, por ejemplo, o de Caucasia, pero estamos hablando de lomas de 37 grados, donde ahí también hay un oficial de obra, un maestro de obra, que es una especie de arquitecto, un arquitecto muy único en Medellín. Medellín no es única, pero tiene unas particularidades, digamos, en su urbanismo, en su altimetría y en unas historias duras de la violencia, que a veces creemos que todo arranca con Pablo Escobar y todo arranca con el narcotráfico, pero es que viene de unas violencias mineras, de unas violencias de migración, de unas violencias de colonización anteriores, de la violencia también con B mayúscula, de sangre negra y de desquite. Son como todo esto que va absorbiendo la ciudad y que no hemos logrado interrumpir unas tradiciones de violencia que crean también unos malentendidos con la seguridad, con el miedo, que por supuesto tenemos que ir saliendo de eso, pero entonces en esa periferia se enquista un combo, una pandilla, pero también lo que vamos mirando es que hay una tenacidad y una capacidad de hacer cosas y de fundar barrios y de organizar barrios sin el Estado, a pesar del gobierno, a veces con unas prácticas históricas clientelistas, con los desplazados, malas de los partidos políticos, de los políticos con prácticas viejas que todavía persisten, pero vemos en todo el filo, en un espacio muy pequeño, un oficial de obra, un maestro albañil, siendo capaz de construir en el espacio más pequeño, en el espacio más inclinado, al borde, todos estos borderos que piensa uno que va a haber un precipicio. Ahí uno tiene que preguntar, ¿qué hay más atrás? Ah, atrás hay un reversadero. ¿Qué es un reversadero? Una calle ciega donde están lavando los buses. ¿Y atrás qué hay? Ah, atrás hay como un rastrojito y detrás se parchan los muchachos. Entonces, cuando uno va viendo esa microespacialidad, es donde no llega nadie, donde no llega el Estado, donde no llegan los proyectos, la comodidad de yo no voy a ir 2 cuadras más allá. A mí el mapa me dice que el mapa del barrio termina acá. O con tal de estar en la centralidad de la Comuna 13 o de la Comuna 8, ya es suficiente, ya llegó el proyecto a esta comuna. Tenemos que ser capaces de nombrar los microespacios y de cada vez querer llegar más allá. Contrario, digamos, al río, tenemos que hacer procesos
tenemos que hacer una geoestrategia social y cultural de Cañada. Y yo aprendí mucho de Víctor Gaviria. Y Víctor Gaviria tuvo una experiencia por tener una gran poética, por él mismo ser un artista todo el tiempo, con una pregunta muy fuerte, con una curiosidad de niño pequeño, que es la clave de la genialidad, y por él mantener esa causa artística mientras duerme, mientras charla, mientras camina, mientras maneja un carro destartalado. Logró encontrarse con una fórmula de actores naturales, pero detrás de actores naturales hay una industria única, inusitada. Entonces, cuando se metió, digamos, a ese centro profundo de la vendedora de rosas, o cuando se metió a esa periferia tan cruda que nos muestra la violencia contra la mujer, del animal, en todas estas experiencias, incluido Sumas y Restas, incluido Rodrigo D., que fue un contacto con el punk, Víctor Gaviria logra generar unas empresas, unos emprendimientos culturales fugaces, pero muy profundos y con unos vínculos muy fuertes. Entonces no son solo los pelados de esos bordes, actores naturales, actrices naturales, sino que también él está teniendo el luminotécnico, el sonidista, mucha logística, todo el trabajo de los refrigerios. Entonces, yo no me acuerdo si Víctor me dio la cifra exacta, pero él pone 100 pelados a camellar, a camellar. Entonces, él explica que él llegaba a ese borde, a detrás del reversadero, a detrás del lavadero de buses, a detrás de la última pared, a detrás del último colegio, y se encontraba ese rastrojo, y se encontraba ahí los pelados parchados, y él miraba a los pelados a los ojos y los llamaba: vea, ayúdame con algo, ayúdame con un mandado, ayúdame con una vuelta. Estos mandados, estas vueltas son muy sanos, ustedes entenderán, porque son manejar un equipo de sonido, ir por unos refrigerios, y por supuesto todo esto genera una economía y a los pelados les dan unos honorarios. Pero volvamos al lenguaje, a este lenguaje del barrio, del borde, que es: a los pelados les dan la liga. Entonces Víctor explica que a estos pelados en ese lugar que se va reciclando, que es un lugar como que no avanza en el tiempo, como que esa periferia, ese lugar siempre ha tenido una banda, siempre ha tenido una plaza de vicio, siempre había llegado allá lo que en la primera, qué sé yo, como documentación estética del narcotráfico de Medellín se llama un bacán, un man que llega como en una camioneta, como en un carro grande, lo que en otra jerga de pronto más criminológica sería como un testaferro, ¿cierto? Ahí no llega el gran narcotraficante, sino que llega un tramitador, el que maneja el menudeo, el que maneja pues una gran plaza que distribuye hacia otras plazas en Medellín. Pero entonces ese tipo, que es un delincuente, que es un mafioso, pues mira, normalmente en esa periferia es el único que mira a los ojos a ese pelado y dice: vos tenés un talento, vos me podés ayudar a mí para algo. Y cuando por cosas muy extrañas, por el bicho raro, por el animal raro que es Víctor Gaviria, llega Víctor Gaviria, empiezan a pasar cosas asombrosas. Y Víctor dice: yo nunca me había dado cuenta que ese palas que sea de los pelados es absolutamente literal. Esos pelados se quieren hacer matar por uno. Eso está muy mal, ¿no? Los pelados ven que este mafioso le reconoce un talento, pero es un talento para que se vuelva carne de cañón. Eso nos pone un llamado de por qué no estamos llegando hasta allá con una estrategia de cañadas. Es como si saliera de pronto de la Alpujarra, que estamos en Medellín, saliera un chorro, saliera un tubo, y cuando empieza a llegar a la periferia de Medellín ya es un hilito de agua. Y ya hasta ese borde real que no está documentado, que no está mapeado, que lo nombra la gente y no está nombrado por planeación, por la administración, por catastro, por el POT, ahí es donde deberíamos estar y donde deberíamos llegar con personas de oficio, con otras prácticas, como es el caso de Víctor Gaviria. Porque este chico, este adolescente, que a veces empieza a ser mandado desde la preadolescencia, que a veces empieza a ser mandado de los 10 o los 11 años, quiere ser parte de algo, quiere ser reconocido, quiere sentirse
útil. Y entonces recordemos cómo era de dura la adolescencia para todos. Yo no he conocido a la primera persona que me diga, mi adolescencia fue fácil. Uno no se siente bien con nada, uno no se siente reconocido, uno siente que no tiene un lugar, que no sirve para nada, uno no sabe qué ponerse a hacer y nos cuesta mucho, la autoestima nos debilita, nos hiere el 15 al que no me invitaron, si uno es una chica, el chico o nadie me invitó a bailar, o el chico que invita a bailar y le dicen que no, y empieza a ver toda una cosa muy fuerte por dentro de ser aceptado, de ser querido, de ser reconocido, de tener un lugar, de cómo uno mismo no puede construir su autoestima, que alguien más se la construya a uno, que alguien más lo acepte. Entonces tenemos que ver que ahí en la Plaza de Vicio, en la banda, con ese bacán, que no estamos hablando ya de Víctor Gaviria, sino de un mafioso que está armado, que dice, vos me podés servir para algo, se empieza a tejer un lugar en el barrio, un lugar donde yo ya soy alguien en el barrio, ya tengo un respaldo, ya tengo una identidad. Y las pandillas, como dice Mauricio Rubio, y los compara con el tema de las maras en el Salvador, de otras pandillas en Cali, en Centroamérica, en México, tienen mucho tema de la sexualidad, ¿cierto? Yo llegaba en alguna época de Medellín antes del Metrocable a la sierra y un pelado normal, porque también tenemos ese vicio y tenemos una institucionalidad y unos políticos que ven peligro en cualquier pelado de periferia, que empiezan a generalizar, a generar un estereotipo. Es importante formar a la policía para que se dé cuenta que inclusive muchos pelados que están parchando alrededor de la Plaza de Vicio ni siquiera son adictos, sino que es el único lugar que tienen para parchar, mucho menos son criminales y en casi ninguno de los casos son violentos, ¿no? Estamos hablando de unas minorías que mueven unos cables y van generando como unas capas, como un tejido alrededor de labores delincuenciales que son menos comprometedoras, menos inmorales, como es expender droga, que por supuesto yo sé que es ilegal y que no es deseable, pero que es mucho menos inmoral que amenazar, que matar, que disparar un arma. Pero tenemos otros pelados que simplemente campanean, ¿cierto? ¿Cuál es el delito de campanear? De avisarle al otro, de quedar bien con el otro por contar eso, pero eso va generando otra capa muy grande, que es una capa de socialización. De yo parcho ahí, me llevo bien con ellos, tengo un primo que es expendedor, entonces ahí se van generando unas relaciones barriales, pero lo que me decía un pelado normal que estudiaba en el colegio de la Sierra y que yo le entrevistaba antes de que hiciera el Metrocable ahí, es aquí todas las fiestas las maneja el combo. Para los 15 hay que pedirle permiso al combo. El combo cierra en la cuadra, pero si alguien más va a hacer una fiesta, también tiene que pedirle permiso y están adueñados del billar, de un barcito, de una tienda donde venden aguardiente y además tienen la plaza de vicio. Entonces, si uno quiere socializar, si uno quiere conseguir novia en la sierra, no sé si haya cambiado después del Metrocable, pero ahorita, por ejemplo, las Mirlas es así, uno tiene en la mayoría de los casos, hay casos excepcionales como mi amiga Jenny Duque, que tiene otra red de apoyo, otra movilidad, pero me he dicho, para estar ahí parchado en el barrio y conseguir novia hay que tener buena relación con el combo, si no se vuelve una cosa muy estresante. Además que no podemos minimizar esto tan duro de las pandillas y de las mafias, es que la pelada que te gusta a vos también le gusta a uno de los pelados de la pandilla o del combo. Entonces empieza a armar un problema ahí y empieza a haber una competencia desleal, erótica y amorosa con esto. Todo esto lo que quiero decir es para irle dando un lugar al afecto, a la amistad, a la creación, a la fundación del adolescente y saber cómo los dejamos muy solos en unas zonas, en unos lugares donde están muy expuestos y van teniendo un destino muy claro y pocas alternativas.
Yo quiero ir saltando entonces a otra experiencia importante con el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, cuando pude ajustar unos 3 años conversando con chicos que están pagando una sentencia, una sanción en esos lugares donde ha mejorado mucho el trato, las condiciones, en algunos de esos lugares en los que ya no interviene la policía, no hay maltrato. Pero entonces la pregunta del millón ahí, cuando uno empieza a hablar con adolescentes infractores, es a quién le deben lealtad, ¿cierto? Porque nosotros hablamos mucho de segundas oportunidades, pero estamos hablando de segundas oportunidades para chicos que no han tenido primeras oportunidades. Lo primero es que la ciudad, la experiencia de ciudad, la experiencia de poder gubernamental, de autoridad, de institucionalidad, pero volvamos a esto, la experiencia de ciudad ha sido tremendamente angustiante, tremendamente estresante para ellos. Entonces nosotros de pronto llegamos con un desconocimiento, sin escuchar mucho, sin reconocer, sin ver potencia y creación ahí, y decimos, los queremos incluir a algo. ¿A usted quién le dijo que ese pelado quería que lo incluyeran a lo que usted tiene? Lo que usted tiene de pronto, o lo que yo tengo, es débil, está fraudulento, es un sistema que tiene huecos, que está agujereado, que está gusaneado. Entonces, también Víctor Gaviria me hacía ver a mí que el pelado muchas veces quiere reclamar dejar de ser parte de la ciudad. Cuando se droga, cuando está en una periferia, dice, yo quiero descansar del sistema en el que ustedes me quieren incluir, porque es un sistema que es muy agresivo, que es muy violento con él, que es muy dictatorial, por el chip, por la cultura que tiene nuestra policía de ver un peligro en él, por un asunto de persecución, de siempre estar debiendo algo y siempre sospechoso de algo. Pero en el colegio también encuentra un modelo muy jerárquico, muy autoritario, que no lo libera y donde también empieza debiendo y empieza siempre siendo sospechoso de algo o motivo de un regaño. La casa también es un lugar muy difícil, es un lugar de hacinamiento. Recordemos que en Medellín todavía hay tugurios, todavía hay casas de estivas, muchos familiares se meten en un espacio muy pequeño. Estos chicos de los que estoy hablando, las chicas no tienen habitación, un chico compartiendo un colchón con un tío, las habitaciones cuando mucho son separadas por telas. Hay, para hacer una pausa en esto y volver a recalcar no solo el adolescente infractor, sino el adolescente víctima de homicidio, el adolescente que es muy barato asesinar en Medellín. Muy barato asesinar, ¿por qué? Porque la impunidad es muy alta, porque no se investiga, porque no hay protección real, ni hay una visión y un entrenamiento y un currículum, una cultura de la policía de cuidar a este adolescente. Pero también porque culturalmente lo justificamos y lo legalizamos muy fácil. Entonces para la pandilla es fácil que no se le venga el mundo encima, mantener la legitimidad en el barrio después de asesinar a un pelado con ciertas características, con poca red de apoyo, que viene de unas familias que han vivido desplazamientos, que apenas tienen una generación o 2 generaciones en Medellín, que no tienen mucho arraigo. Eso calcula el sicario, eso calcula el asesino. Entonces, Julián Andrés Taborda Nanclares era un chico que hacía clown, que era payaso, que hacía malabares, que había estado en los semilleros de Pantolocos, de un grupo teatral muy bueno de Altavista, que era muy querido en su colegio Débora Arango, que el rector del Débora Arango le abrió un espacio para que él le dictara como una especie de clase de teatro a niños de 8 años, que cuidaba a su hermanita, que era buen amigo de sus primos, que era un tipo genial, muy pequeño, ¿cierto? Desde los 14 años, muy precoz, y tenía que llevar plata a la casa, tenía que llevar plata a la casa. Entonces se iba para un semáforo a hacer malabares. Y en eso de moverse entre semáforos se calentó el barrio y él empezó a ser sospechoso para las bandas. Y esto se empieza a volver un
una telenovela difícil hasta que le dice a una de las bandas, no, yo a usted no le hago ese favor, yo a usted no le voy a seguir guardando armas, y eso lo calienta. Porque es que hay que recordarle a veces a la policía cuando estigmatizamos de pronto, y se los quiero decir porque tenemos que generar una ciudadanía que cuide la policía, que dialogue, que le diga, que nosotros nos volvamos también corresponsables de la política pública, que si estamos en un cargo, en una veeduría, en una secretaría, en una alcaldía, tenemos que pensar también esta herramienta y esta interlocución con la institución que define tanto la vida de adolescentes populares y de periferia. Entonces hay que decirle a veces al policía, a un adolescente en Medellín, lo matan solo por dos cosas, o por meterse a un grupo o por no meterse. Eso es un chiste cruel, sensibilizatorio, y es porque hay tantos tipos de historias que a veces el pelado está en una encrucijada donde si le hace caso a la banda lo van a matar, y si no le hace caso a la banda también lo van a matar. Entonces es un sándwich muy tremendo para él, y este chico absolutamente valioso para Medellín, que soñaba, como de esos sueños de ser astronauta a los 14 años, soñaba con ser alcalde de Medellín, le dice a la mamá, mándeme para donde mi tío, mándeme para donde unos familiares en un pueblo, que a mí me van a matar. La mamá se va a buscar la plata, y cuando vuelve al chico ya lo han asesinado. Entonces, ese es como lo que podemos perder, eso es lo que tenemos ahí un poco invisible, y entonces vamos viendo que esa vida de ese chico es muy dura, y que esta en todo caso bregaba y se incluía y armaba sus redes, pero muchas veces un pelado también, por ejemplo, con un problema de drogas, está reclamando descansar de la ciudad, estar afuera de la ciudad. Yo no quiero que me incluyan a eso, a lo que ustedes me están incluyendo. La familia los angustia mucho. Entonces tenemos a caricaturizar a un adolescente, y a un adolescente pobre, a un adolescente de periferia, como alguien irresponsable, como alguien perezoso, como alguien que hay que echarle cantaleta, porque es que hay que, mejor dicho, como estresarlo un poco. No, es que el estrés adolescente, la depresión adolescente es real y tiene muchas causas. Entonces escuchemos primero, miremos, no podemos, digamos, como profesores juzgar que la vida de este chico o de esta chica esté siendo fácil. Pero volviendo, digamos, al pelado infractor, nosotros hemos dicho en un trabajo que yo hice cuando hacía parte del equipo de Casa de las Estrategias, el libro Ciudades sin Miedo, en coautoría con Camila Uribe, con Alejandra Arango, con Juan Diego Jaramillo. Ahí pudimos establecer cómo, digamos, una carrera criminal. Y recordemos que todas las carreras de valor empiezan en la adolescencia o en la preadolescencia. A algunos políticos les parece muy raro que, es que los pelados empiezan a matar a los 15 o a los 17 años. Sí, pero también empiezan a tocar violín a los 15 o a los 17 años. Es que hay la mayoría de los pistoleros o los gatilleros son jóvenes. Pues quién sabe, ¿cierto? Es el lado más débil, pero también hay muchos programadores jóvenes, hay muchos pelados autodidactas haciendo videos, siendo youtuber joven. Entonces, no podemos, digamos, estigmatizar una etapa. Es natural que las carreras empiecen en la adolescencia o en la preadolescencia, ese entrenamiento emocional, como plantea magistralmente Isaac Beltrán, para cualquier cosa, para ser violinista, para ser político, para ser maestro o para ser sicario. Entonces, es como hervir un sapo. El pelado está a 10 años en un territorio muy inmóvil, en un territorio que, pongámoslo en lenguaje de adolescente, es un territorio de desparche, es un territorio donde no pasa nada, donde está lleno de promesas incumplidas, donde todo es muy frustrante y es un gueto y estoy encapsulado ahí, no puedo salir de ahí porque conseguirse 500 pesos es un lío, es muy berraco en esa periferia miserable de Latinoamérica. Entonces me quedo ahí inmóvil, me quedo ahí inmovilizado y estoy junto a otras personas que están frustradas y junto a una madre que está frustrada y de pronto en unos escenarios de hambre. Y llega este bacán, llega un tipo en un carro y el pelado le dice, ¿qué necesita? Le limpio el carro, no sé qué, necesito que me hagas un mandado.
necesito que me lleve esta bolsa envuelta en papel craft, no se nota qué es, a la siguiente cuadra, y le da una liga. Y el pelado no entiende que está haciendo algo malo, y además es muy complejo saber que está haciendo algo ilegal, pero cuando lleva ya 6 meses haciendo eso, le ponen otra tarea hasta que no se da cuenta y ya tiene un arma en las manos. Es muy gradual, es como hervir un sapo, que por el sistema nervioso del sapo, el sapo no brinca, porque todo se va calentando en su organismo grado a grado. Es muy gradual esto. En todo caso, yo sí quiero dejar señalado de ahí un asunto de que para el pelado ser alguien, para tener una práctica, para ser reconocido, empieza a hablar de respeto, empieza a hablar, a me tienen que respetar, y empieza a confundir el respeto con el miedo. Esos son unos temas culturales que tenemos que atender mucho, que tenemos que discutir mucho, que tenemos que también utilizar, como dice Michel Serret, la industria del entretenimiento, de la publicidad o de los medios de comunicación, para decir de qué no estamos hablando y sobre qué si nos estamos bombardeando de un tema del consumismo muy fuerte. Yo creo que el mundo sí ha ido cuidando un poco de eso, pero pensemos en el mundo de los 80 y los 90, cómo todo Hollywood le hacía un culto a la militarización, cómo miles y miles de millones de dólares le está diciendo coger un fusil es muy bonito, te ves muy sexy con un fusil, pero de pronto estudiando, como dice Cristóbal Peláez, con un carro de frutas, te ves muy feo. Entonces, yo quiero ponerles otra pregunta para ir llegando ya a la parte final. ¿Irse o dañarlo? Un adolescente, un joven, dice, ¿me voy o daño esto? Cuando estamos hablando de irse, a mí se me ocurre el tema de la deserción escolar que hicimos. Pude participar en un estudio de 2 años sobre deserción escolar en Medellín, y no habíamos escuchado a los desertores y pensábamos que los desertores eran deficientes. Alguno podría pensar los estigmas, es bruto. No, pues nos encontramos con por lo menos la mitad de los desertores excepcionales, y uno de ellos me decía, es que yo, ¿qué me voy a quedar haciendo en mi colegio si a mí lo que me gusta es escribir, si mi vocación es la literatura y mi profesor de español le gusta es ver televisión? Le pregunto yo qué libros ha leído y no ha leído. Muy importante para ir dando tips que nos puedan funcionar, cómo nosotros lo que transmitimos es la pasión, es el gusto, es las ganas por algo. Hoy en día de la educación digital ya no es información, sino que es ver cómo procesamos por el cuerpo, cómo procesamos en nuestras horas, en nuestro día a día, en nuestras angustias, las ganas de hacer algo, las ganas del oficio, las ganas de leer, las ganas de escribir, las ganas de entrevistar, las ganas de servir. Eso es lo que tiene que transmitir hoy en día una maestra o un maestro. Pero ahí de pronto todavía me siento que estoy aprendiendo, pero cuando uno está aprendiendo y tiene muchas preguntas, también es bueno enfrentarse a este tipo de cátedra y conversar con ustedes y dejar un canal abierto para que me ayuden a entender todo el tema de la primera línea, todo el tema de las protestas, de los paros que ha habido en Colombia, en esta nueva generación, que no se nos puede olvidar que es una generación después de que se le abrió un boquete a todo el tema, todo el discurso insurgente, antiinsurgente. Entonces va despertando una nueva ciudadanía, va despertando, si se quiere, una posibilidad de una nueva izquierda. Yo creo que todavía no la vemos madura, pero unos pelados muy marginados, unos pelados muy excluidos, se empiezan a autonombrar la primera línea, y empieza a haber una discusión, que a mí no me gustan mucho las discusiones, pero la quiero aquí poner sobre la mesa, un poquito criminológica, de si fue una infiltración o si es un pelado verdadero, no es un pelado verdadero, es un pelado manipulado, el que incendia un CAI o el que incendia un cajero o el que vandaliza algo, y empieza a haber todos unos matices, ¿cierto? Se puede bloquear, no se puede bloquear, se puede grafitear, no se puede grafitear. Yo tengo unas posiciones sobre eso, pero creo que el alcance de esta cátedra hoy no es sobre eso, pero sí creo que hay una pulsión y que hay un desespero y hay una indignación y hay una rabia de chicos excluidos que sí puede llevar a dañar, y que hay daños que están justificados y que son simbólicos, como
como destruir un lugar o modificar mucho un lugar donde fue violada, abusada una chica por un agente de seguridad del Estado. Entonces, tenemos esto de esa indignación, y lo que yo quiero precisar con eso de los paros, de la protesta, transmitirle a ustedes, es tener en cuenta que esta generación de adolescentes, que hay chicos de 15, 16 años, muchas chicas, ahí sí vamos a hablar de la mayoría de las chicas, y las chicas son las que están coordinando, y las que tienen el discurso, y las que están imaginando, y las que tienen la filosofía. Afortunadamente el feminismo nos ha dado eso. Tenemos para nada analfabetos simbólicos. Estos chicos y estas chicas no son analfabetos simbólicos, entienden muy bien, son capaces de depurar muy bien. Yo entrevistaba a una chica de 16 años y me decía, yo estoy marchando por los viajes a San Andrés del fiscal. Bueno, ella dice eso, es verdad lo que está diciendo, ella lo vio, ella tiene acceso a la información, y eso le parece un símbolo para hacer un no más, para hacer un punto de inflexión importante. Entonces yo lo que quiero sugerir es que hagamos política del vacío, que no seamos siempre llenura. Nosotros podemos acusar de que tenemos chicos y jóvenes que no quieren escuchar, pero también tenemos ancianos. Yo puedo ser un anciano para ellos, un cuarentón, que no tienen nada para decir, que no tienen nada para decirlos. Entonces, acerquémonos escuchando, pero cuando hagamos una política del vacío. Es decir, hagamos casas culturales, hagamos casas juveniles, dejemos que ellos decidan, dejemos que ellos también armen su estrategia, que su intuición sea muy poderosa. ¿Cómo podemos llenar nuestra experiencia con la intuición y con la práctica de ellos? Porque necesitamos renovar muy rápido el agotamiento de lo que tenemos, el agotamiento del centro, el agotamiento de nuestras prácticas, de nuestra teoría. Entonces yo me estoy imaginando casas juveniles donde de verdad dejamos que haya socialización, que haya fiesta, que haya parche, que la cultura no sea una cultura impuesta desde lo adultocéntrico, supremamente reglada, supremamente higienizada, sino que podamos lograr algunos acuerdos, ¿cierto? No queremos que ahí haya licor para menores, ni que haya drogas, pero sí que haya afecto, sí que haya parche, sí que haya risa, sí que haya bulla. Entonces, dejar un poco que ellos habiten el espacio, abrirles un espacio, abrirles una casa. No hay que sacar a los pelados de la esquina, hay que sacar la violencia de las esquinas y dejar que ellos hagan otras cosas en las esquinas, y sacar de la ecuación lo que es ilegítimo, que básicamente, si nos ponemos de acuerdo de que la ecuación tenemos que sacar la eliminación del otro, el homicidio y el feminicidio. Y de ahí todo puede irse discutiendo. Entonces, eso es lo que hay que sacar de la ecuación, pero el afecto, el erotismo, la creación, la expresión, la amistad, sí que es válido. Y esto pasa por confiar en ellos y que ellos confíen en nosotros, pero primero nosotros en ellos, para que tomen decisiones, ¿cierto? De ver de verdad cómo ellos penetran nuestro mundo de decisión. Y esto, digamos, es sobre el vínculo. Esto es nosotros prestarnos también como voluntarios para tener horas de calidad con un pelado, pero siendo escuchas, no para que sean iguales que nosotros, sino para acompañar la decisión que ellos vayan teniendo. O sea, confiar en que de ellos también puede desarrollarse una solución, y somos nuestras horas. Entonces pensemos que puede haber estrategias donde nosotros sí donemos de manera muy auténtica, de manera muy genuina, de manera muy abierta, 4 horas de tiempo de calidad a un chico o una chica de estas que tiene un déficit de vínculo, con mucha ética, ¿cierto? Cuidando muchos asuntos. Casi que lo difícil a veces es no hacer, es no opinar, es no dictaminar. Y quería cerrar con algo, digamos, de filosofía de una política pública, de una política de Estado, de una política de inversión social, de una política de intervención de los colegios, de las universidades. Y es, voy a decirlo de manera muy polémica, porque me parece que nos tenemos que revisar primero nosotros a querer cambiar a los pelados. Y es, revisemos nuestra mezquindad. ¿Hasta qué edad somos capaces como sociedad, como república,
de que un niño, una niña, un adolescente sea feliz, no tenga hambre. Y no tenga hambre 2 meses que cierra un restaurante escolar, un día que llegó la hamburguesa al restaurante escolar sin la parte de la proteína. Dejémonos estafar, ¿cierto? No pensemos que nosotros tenemos que tener la razón o que tenemos que controlar a los pelados. No tenemos que ganar siempre y tener siempre la razón. Entonces hay que hacer procesos donde no importa si un pelado o varios o en algún piloto sentimos que los chicos nos estafaron por algo, porque se llevaron un material, porque se llevaron un computador. Saquemos los computadores de las cajas. Lo que yo más he aprendido como pedagogo, como enseñando, acompañando con los vínculos que he hecho con adolescentes, es devolverles a estas adolescentes, a estos adolescentes, la niñez perdida, la niñez de la que fueron expulsados. Cuando un niño de 7, 8 años le dicen, usted tiene que irse a un semáforo a conseguir plata, a vender cualquier bobada, a vender confites, a ese niño le robamos la niñez. Hay que comprender a esa señora, a ese tío, a esa abuela, que el niño llega ahí y le dice, ella muy brava, le dice, es que estamos muy mal de plata, tenemos que hacer algo, vaya y pida en algún lado. Ese niño se le interrumpió la niñez. Estamos hablando de también niñas que fueron violadas, que tuvieron violencia sexual. Ahí se interrumpió la niñez, con procesos muy permanentes de violencia. Ustedes saben, se interrumpió la niñez, nuestra única patria, nuestra gran patria de felicidad, y tenemos un montón de jóvenes y adolescentes que fueron expulsados de ahí a los 2 años, a los 4 años, a los 6 años. ¿Cómo hacemos juegos? ¿Cómo hacemos lúdica? ¿Cómo aprovechamos nuestra cultura, nuestro cuidado, nuestro afecto para hacer una pequeña burbuja y decirle, vos tenés derecho a volver a ser niño o niña, a revivir tu niño o tu niña interior? Bueno, en primer lugar, agradecer el espacio que nos está regalando el profesor Lucas Jaramillo. Agradecer también no solo por esta cátedra que viene recibiendo realmente unas impresiones muy importantes de parte de las personas que nos siguen, sino también agradecer por ese espíritu, esa pasión con el que abordás el problema de los jóvenes, el acompañamiento a los jóvenes y ese trabajo tan natural de buscar entenderlos. Yo me quedo con algunas de tus expresiones y tienen que ver con, por ejemplo, la potencia de lo informal, ¿sí? Porque quizás en lo informal es lo que realmente somos, es allí donde encontramos lo que realmente somos. Me quedo con expresiones como, ¿quién dice que los pelados quieren que los incluyan? ¿Cierto? ¿Quién dice que realmente los jóvenes quieren participar de algo que no están construyendo, que no están sintiendo, que no los interpretan? Y finalmente pasar por una expresión que me parece muy interesante, y es que ellos no son analfabetas simbólicos, ¿cierto? Los jóvenes están entendiendo todos los días y haciendo una mirada, si se quiere, de país, y es esa mirada la que hoy quizás detona la cantidad de reclamos históricos que estamos recibiendo. Decirte, Lucas, que además pues hemos estudiado con cuidado esta cátedra, que la valoramos mucho, y quiero compartir un texto que me compartió, valga la redundancia, un compañero de la IU Digital cuando revisábamos esta conversación contigo. Me decía, en palabras de Vygotsky, el significado solo es una piedra en el edificio del sentido, ¿cierto? Me decía, así la mayor o menor riqueza de significados dependerá de la mayor o menor riqueza y complejidad de las relaciones que seamos capaces de establecer, ¿cierto? Creo que nos identifica mucho eso, porque también en el modelo de formación que hemos propuesto queremos entender, y lo hacemos todos los días a través de programas como Activistas por la Permanencia, como el Ambiente Abierto para el Aprendizaje. Queremos comprometernos con entender el otro, cuál es su situación, cuál es su
cosmovisión, cuál es de alguna manera eso que lo mueve. En ese sentido, simplemente quisiera empezar, Lucas, tratando de hacerte una pregunta, y es cómo nosotros podemos tratar de traer a estos chicos y hacer un match entre la visión institucional y la visión de los chicos. ¿Cuál crees vos que pueda ser esa ruta? ¿Cómo se puede construir eso? ¿Cierto? ¿Cómo construir una institucionalidad que no sea una institucionalidad de conflicto con los jóvenes, sino quizás una institucionalidad que entienda esa riqueza, que la incorpore y que por supuesto nos permita avanzar en armonía, porque de verdad que también la necesitamos, en armonía y en confianza, diría yo. Qué maravilla. Quedó muy motivado por esa lectura, por esa compañía. Sé que a veces el tiempo de todos y todas y lo digital es escaso, pero no quisiera dejar de empezar, Jorge, vicerrector, con decir la confianza y la pasión que me produce esta institución. Si alguno, alguna, por lo menos de mis redes, de mis amigos, hoy es la primera vez que está conociendo la IU Digital, que por favor no pierdan el vínculo, que estén en ese seguimiento, en ese acompañamiento. Realmente necesitamos mucho fortalecimiento de una red muy grande, porque esto es un proyecto muy aguerrido, muy bonito, muy riguroso, pero también con las uñas, ¿cierto? Muy esmerado. Entonces, decirles que estamos haciendo vínculos en la periferia con esta universidad y que estamos haciendo una revolución del conocimiento. Yo lo siento en mis estudiantes de Algarrobo, Magdalena o de Remedios Antioquia. Y bueno, para entrarle a la respuesta de cómo hacer ese match, también agradecer mucho a toda la gente que nos ha tenido paciencia y está ahí conectada con nosotros, Jorge, y que quiero sostener una conversación muy buena hoy, que siga también en el tiempo. Es el vacío. Es que a veces lo que vos decías de la formalidad es que tenemos ya todo muy establecido, se estableció en una torre, no hubo tiempo de conversarlo con nadie más, entonces se vuelve un poco como la conversación con la comunidad, la conversación con el territorio, la conversación con los beneficiarios, como un chulo que hay que poner en un proyecto y como algo cosmético, y realmente no estamos discutiendo nada en serio. Entonces, el espíritu democrático de nosotros, democratizar la universidad, el colegio, la empresa y por supuesto el Estado colombiano, es que sí podamos perder una discusión y sí tengamos algo para negociar. Yo entiendo, yo he sido director de una fundación que uno no puede coger con unos chicos de 15 años y decirles, bueno, vamos votemos si usamos tapabocas acá o si no usamos, o si vamos a tener contabilidad o no vamos a tener contabilidad, o gastémonos pues como ahorita que yo trabajo o asesoro a consejos estudiantiles, gastemos esto en una piscina de olas. Yo entiendo que no se puede discutir todo y no se puede negociar todo, pero acompañar y tener un vacío, algo que realmente estemos dispuestos a que nos habiten. Y es cómo dejamos habitar la experiencia de nosotros por la intuición y la imaginación de los adolescentes y los jóvenes. Sí, yo creo que ahí hay un concepto muy potente, Lucas, y tiene que ver con lo que podríamos denominar la conversación sin la conversación, ¿cierto? Cómo el Estado invita a conversar, pero para seguir para donde va. Sí. ¿Cierto? Yo creo que eso, sin duda, pues lo que genera es indignación, rabia, y va cocinando asuntos como los que ya hemos visto. Y una cosita ahí, el Estado colombiano tiene un vicio muy colonial que nunca se lo he visto que lo haya perdido ninguna presidencia, y es la razón del Estado como algo que no se puede doblegar, como algo que no se puede perder. Como yo voy a hablar con un cabildo indígena, yo voy a hablar con un sindicato, pero tengo que ganar. No me pueden doblegar la razón que yo ya tengo superior como Estado. Claro, otra vez, es decir, hay conversación, pero para seguir para donde vamos. Sí. Entonces creo que eso, de hecho, nos entrega realmente un mensaje potente, un mensaje que venimos además posicionando con nuestros profesores sobre lo que significa esto, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando me encuentro con un estudiante y soy capaz de darle la razón? Porque la tiene,
Pero yo creo que es no solo, y obviamente como consecuencia de ese estado, digámoslo, de dominación, como el ciudadano empieza también a adquirir una posición donde siempre tiene que tener la razón. ¿Cierto? El ciudadano profesor no le puede dar la razón a un estudiante. El ciudadano rector no le puede dar la razón a un profesor. Y así sucesivamente, entonces, eso lo único que genera son condiciones de malestar que terminan reventando. Pero decías vos, Lucas, en tu intervención, decías, a los adolescentes los matan por meterse a las bandas y por no meterse. Creo que esta es una expresión realmente muy fuerte, y que en contraste uno lo que encuentra es una institucionalidad pensada, si se quiere, desde la meritocracia. O sea, nosotros venimos pensando en incluir a los jóvenes de periferia, a los pelados, como los llamás vos, pero siempre que pensamos en eso, el Estado muy soportado en el concepto meritocrático, un concepto que desde cualquier perspectiva es artilugioso, porque uno no podría pensar en hablar de meritocracia cuando, si se quiere, las condiciones de arranque son tan desequilibradas. Me gustaría que conversáramos sobre qué posibilidades, qué otros conceptos, cómo podríamos nosotros empezar a darle un nuevo enfoque, si se quiere, de inclusión, con otros elementos que generen equilibrio, equidad, y que permitan que estos jóvenes realmente dejen de ver en el Estado, si se quiere, también ese elemento, esa posición y esa condición de fuerza a derrotar para empezar a construir un Estado que es un propósito común. No sé, es que, el vicerrector, el gesto, lo cotidiano, lo muy pequeño, lo microscópico, es muy importante. Nosotros tuvimos una alcaldía aquí en Medellín que decía en su programa de gobierno, en su plan de desarrollo, es que la gente tiene que saber cómo hablarle a la alcaldía, ¿cierto? Si nos hacen las críticas con respeto, las vamos a asumir, si no las hacen con respeto, no las asumimos. Mira la trampa que hay, y es la trampa del rector, del decano, del director de una organización, que si usted no sabe cómo dirigirse a mí, yo no le voy a prestar atención. Entonces ahí vamos creando todas unas formas que nos van aislando del otro y que nos ponen una contradicción de yo no me quiero acercar al lenguaje del otro, no, si el otro no capta mi lenguaje, yo no le voy a poner atención. Y eso yo creo que es lo que pasa con el estallido social. Y vos mencionás algo que yo lo llevo en el tuétano, en los poros, en la piel, porque he tenido estudiantes asesinados. Y entonces a mí me duele mucho cuando yo veo un titular de prensa, a veces avalado por una alcaldía, muchas veces por un policía, diciendo en Medellín solo matan a las personas malas, o al ciudadano de bien no lo matan en Medellín. Y yo tengo un estudiante asesinado. Entonces yo quiero captar la indignación de esa mamá que ve ese titular de prensa sobre su hijo, y cómo desde la institucionalidad estamos entonces justificando algo. Entonces, cuando ese lenguaje es común que lo reproduzca un intendente, que lo reproduzca un patrullero de policía, al que de pronto una mamá o un pelado le está diciendo, ayúdenme que a mí me van a matar, y él dice, eso no es problema mío. Entonces uno empieza a tener esa discusión, y cuando le dicen a uno, es que los pelados que están matando en el barrio son malos, uno le dice, mire estas historias de este pelado que no quiso ayudarle a un combo y lo mataron. Entonces, eso es popperiano, ¿cierto? Ya estamos falseando, y al falsearse nos abre un mundo inmenso. Bueno, yo antes de dar la palabra a las personas que nos han acompañado, tenemos más o menos 125 personas, quiero invitarlos a que, si ustedes quieren hacer una pregunta directamente a nuestro invitado, a Lucas Jaramillo, se conecten en el enlace de Google Meet que les estamos compartiendo por el chat de YouTube. Y, por supuesto, si consideran que prefieren que esa pregunta se les sea transmitida a Lucas, pues pueden también dejar sus preguntas por escrito en este chat. Pero no quiero perder este impulso, Lucas, porque ya veo un montón de preguntas y quiero preguntarte por el papel de la universidad. O sea, realmente hemos venido viendo y reflexionando sobre cuál es el papel de la universidad en todo este contexto y en todo este estallido social que bien vos relatás desde la interpretación de las búsquedas de los jóvenes,
pero encontramos una universidad, y en particular tenemos que hablar de la universidad pública, ¿cierto? De una universidad elitista, de una universidad para los mejores, de una universidad meritocrática, de una universidad que cree que está por encima de eso y que quizás tiene todas las respuestas. Yo diría que es una universidad que quiere estar por fuera de la periferia, y bueno, eso le deja a uno como yo lo diría, una universidad en la periferia de la periferia. Una universidad que produce frustración. Y la pregunta es, ¿cómo podemos construir una universidad para la transformación social? ¿Cuál sería ese reclamo y cuáles serían esas características que tendría que tener esa nueva universidad, la universidad que están reclamando los jóvenes y la universidad del nuevo país? Lucas, ¿cómo ves eso? Sí, yo quisiera, pues a veces no salirme como de los límites de la universidad y no cargar a la universidad pues todas las responsabilidades de todas las instituciones, de todo el Estado, entonces centrarme en el conocimiento, ¿cierto? Y es una forma de respetar mucho a un joven, a un adolescente, a cualquiera, al afrodescendiente, al indígena, al de la periferia, al hijo de pescadores, al raizal, al campesino, y entonces saber que ahí hay una producción de conocimiento y que antes de pisar la universidad hay una persona que es capaz de hacer filosofía, que realmente pues, tiene algo que escuchar de ese chico y de esa chica de primer semestre. Entonces nos estamos acercando a la periferia aquí en la IU Digital de otra manera, estamos generando otros vínculos, otras redes, y yo creo que ahí, sin ser paternalista, de manera muy horizontal, estamos buscando otra manera de habitar el mundo, de habitar Latinoamérica, de habitar Antioquia y Colombia. Y es bueno, yo con qué me conecto, qué es lo que yo realmente deseo. Tengo que ser el primero, tengo que estar por encima de los otros, o voy a cooperar, voy a tener un lugar en mi barrio, en mi vereda, en la ciudadanía. Y la universidad no se puede alejar nunca de la filosofía de en cada clase, así sea un minuto, recordarle a los chicos y a las chicas que se tienen que desarrollar como personas, como ciudadanos y como profesionales o como tecnólogos. A veces tratamos de cercenar esas dos terceras partes de la vida, y la filosofía pasa por ser novio, por ser novia, por ser amante, por ser amigo, y eso no lo podemos dejar de repasar. Y los adolescentes, los jóvenes hackean la universidad, porque dicen realmente lo importante de la universidad es la amistad, no ese cucho por allá poniéndome notas o ataballándome con un examen sorpresa. No, la potencia de la universidad yo creo que también está ahí, Lucas, y estás en lo informal, en el café. Acá recuerdo mucho las palabras del profesor José Julián Ramírez, que nos invita siempre a ir a lo informal. Nos dice, lo digital es muy formal, lo digital uno no se abraza, lo digital uno no se mira a los ojos, en lo digital no se echa un chiste, uno entra a una reunión y la reunión es plana, ¿cierto? Y hay que volver a eso, pero sobre todo un concepto que me parece fundamental en lo que decís, y es la universidad de la cooperación, ¿cierto? La universidad que es capaz de proponerme como propósito el otro, la universidad que es capaz de proponerme como propósito mi comunidad, la universidad que es capaz de volver, si se quiere, a esa investigación, que es capaz de transformar el territorio, la investigación que es capaz de quitarse el corbatín y volverse otra vez una universidad activista. Yo creo que hay una reflexión que hay que seguir profundizando y que me parece que es trascendental de cara a la construcción de comunidad que estamos. Yo no sé si los chicos, Jorge, las chicas, todavía hablan de huecos, o esa palabra huecos se nos perdió en la pandemia con tanta virtualidad, pero yo tenía un compañero en la universidad que me decía, lo importante de la universidad son los huecos. Los huecos son el espacito que queda entre clases, el café, y bueno, no va a promocionar el cigarrillo, pero fumamos mucho en la universidad, ya no fumo casi. Entonces, el hueco es el vacío. Entonces, a veces nos obsesionamos mucho con la llenura, con llenarlo todo, y decir, dejemos esto aquí vacío, a ver qué hacen los chicos con el vacío. Importante, aprovecho ahí pues para retomar tus palabras, y es decir, dejar que los jóvenes decidan sobre su vida. Creo que hay un mensaje muy potente también de esta conversación, y es creer en que realmente ellos, desde su lectura,
desde esa expresión también de que no son analfabetas simbólicos, puedan llenar de sentido su vida y su cotidianidad, que realmente pues también son jóvenes que vienen creciendo con un contexto social, tecnológico y sin duda jóvenes que piensan distinto, ¿sí? Yo creo que ya es suficiente entre nosotros dos, Lucas, hemos conversado ya bastante. Esto es importante que la comunidad lo sepa, hace parte de un trabajo largo en el que venimos ya, digámoslo, proyectando cosas para la vida digital. Pero quiero dar la palabra a las personas que están conectadas. Voy a empezar entonces con Esteban, luego voy a leer una pregunta de YouTube, luego con Jenny. Bueno, que voy a empezar con Jenny porque vi que Jenny fue la primera persona que se conectó. Jenny Polanía. Jenny, tienes el micrófono abierto para que nos transmitas tu pregunta al profesor Lucas. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Jenny. Hola, estoy teniendo como problemas y algo se está interfiriendo. Buenos días, ¿ahora sí me escuchan? Sí, ok, bueno, buenos días. Estuve viendo la plataforma, me enviaron muy amablemente este link y muy interesante todo lo que están hablando. Estamos en una sociedad bastante delicada, el tema de estos jóvenes, de nosotros como jóvenes también, cómo hemos sido vulnerados, ¿no? En ocasiones también tomamos caminos equivocados. Interesantísimo toda la charla que le estaba dando. Y bueno, estoy atenta a escuchar, no tengo preguntas. Tu apreciación, que enriquece y que te enriquecerá también a ti y a tu comunidad. Voy entonces a pasar con una de las preguntas que hemos recibido. Hemos recibido muchos comentarios. Bernardo León, estudiante nuestro, dice: pasar de la vida de los combos callejeros a la vida estudiante necesita un programa de adaptación, y más un estudiante virtual requiere tanta autodisciplina. Jacqueline Pulistar dice: es importante educar en el reconocimiento del otro, es decir, mirarnos como seres humanos, poseedores de conocimiento y de diferentes realidades, interactuando sin omitir al otro que me acompaña. Luego nos pregunta Luis Felipe: ¿qué podría hacer una administración, por ejemplo una alcaldía, para reducir el nivel de indigencia? ¿Qué programas considera pertinentes para rescatar miles y miles de personas que llegan a estos mundos no deseados? Lucas, no sé si quieras contestarle a Luis Felipe Méndez. Ayer estuve haciendo una entrevista a Carlos Alberto Montoya. Está escribiendo un libro que se llama Urdimbre, sobre vivienda de interés social y reasentamientos en Medellín. Yo le hago un chiste a mis estudiantes, bueno, ya también de la vida digital, pero históricamente de editores de ciudad, a adolescentes, a algunas, que la cultura es, como define Efraín Medina, el amor, que necesita todo lo posible y por lo menos un imposible. No podemos coger el vicio de reemplazar una necesidad, algo material, por un abuso de la palabra cultura. Que hagamos un proyecto cultural porque no tenemos cómo hacer el puente o porque no tenemos cómo hacer el acueducto. No, hay que volver el puente y el acueducto un proceso cultural, ¿cierto? Muy en simultáneo. Por eso a veces hemos dejado que se banalice un poco la cultura como comodín. Entonces, nosotros tenemos habitantes de calle en Medellín. En la literatura se le puede encontrar muchas veces homeless. Yo no sé si eso tenga una traducción buena.
sin techo. Me parece que es importante recordar pues como esa categoría. Entonces nosotros tenemos que construir habitación, nosotros tenemos que responsabilizarnos de inquilinatos como centros sociales, como centros culturales, no infantilizar a esas personas. Entonces eso lo primero, lo evidente, o sea, no podemos hacer nada con un habitante de calle si no le estamos ofreciendo un techo. Si no entendemos, si no logramos negociar hasta cierto punto, que también son personas que no quieren nuestro sistema en muchos casos. Y entonces, ¿qué sistema podemos negociar con ellos? En algunos profesionales, pero también en la biblioteca Betsabe Espinal, que tiene que ver con esta identidad de la primera línea. Dicen, ¿cómo hacemos para que se apropien los habitantes de calle y mantengan esto oliendo bien, mantengan esto en unos mínimos de higiene? Entonces, no hemos hecho tampoco lo suficiente con restaurantes comunitarios en Medellín. Yo creo que eso es como una fantasma, y yo estoy seguro que ha habido buenos esfuerzos, buenos procesos con buen comienzo con los niños y las niñas. Pues yo no conozco un restaurante comunitario en Medellín, y todas las ciudades importantes del mundo tienen un restaurante para gente que se embaló. Sí, es que son historias muy complicadas y muy difíciles, no se puede generalizar, ¿cierto? Que llegó a la calle por... Yo creo que incluso es importante, desde todo este contexto que nos propones hoy, Lucas, y es el tema de lo simbólico y del lenguaje, ¿cierto? El tema de la indigencia. Yo creo que es quizás en esa traducción desde el inglés más fácil, como los sin techo, ¿no? Sí. Creo que eso reivindica una condición no buscada, ¿cierto? Una condición en la que hay ejercicios donde hay victimización también. Claro, por supuesto. Historias muy duras, historias que terminan en la calle después de un trauma, ¿sí? Recojamos esas personas, pero me hace mucha ilusión lo que dice Luis Felipe, porque estas personas pueden tener un lugar, pueden tener una función, pueden tener un intercambio en nuestra sociedad, pueden ser artistas, ¿quién quita? Ok, bueno, vamos a seguir, vamos a dar la palabra a Esteban Zapata, que nos acompaña desde Google Meet y que quiere transmitir directamente su inquietud. Esteban. Decano, buenas. Buenos días, vicerrector Lucas. Muchas gracias por la cátedra. Realmente me trae como muchas reflexiones y preguntas, pero trataré de centrarme en algo y ser muy sintético. Y vos, digamos que me traes nuevamente a la ciudad porque hemos estado muy concentrados en hablar de algo que es esa ruralidad profunda, y a veces nos preguntamos cómo habitamos la ciudad y que existe una ciudad profunda también. Una ciudad profunda que no necesariamente está en la marginalidad o en la periferia, sino que también está acá abajo, con lo último que ustedes acaban de hablar de los sin techo, y esa ciudad que está, pues finalmente nosotros como aportamos también a esa construcción, que está en constante movimiento y en una dinámica social, ¿cierto? Hay algo y que de lo que habla Harvey y es bien importante, y es cómo la construcción de ciudad y esa urbanización finalmente es una urbanización capitalista, y que la vemos con esa concentración del poder, con esa acumulación de la riqueza, con esa marginalidad, con esa pobreza que existe, esas asimetrías sociales que existen, y que finalmente esas poblaciones que vos hablas que están en las marginalidades, pensaba mucho de un caso específico, por ejemplo, de la Mesa Interbarrial de Desconectados y de otras asociaciones, agrupaciones que se construyen en la marginalidad. Se piensa en otra ciudad posible, una ciudad diferente a la que les ha tocado vivir en este momento, porque no hay apuestas, sino hay propuesta para ellos. También lo relacionado un poco con el mapa, pues tengo ahí como una obsesión por los mapas, pero los mapas finalmente son los que concretan esto y se vuelven en una relación de poder. La Mesa Interbarrial de Desconectados, por ejemplo, pelea por el derecho al agua, porque están fuera del mapa y no pueden llegar servicios públicos.
algo básico como esto, y ellos lo que piensan es, ¿por qué no tener una ciudad diferente donde nosotros podamos tener realmente esos derechos? Y ahí pues pensaba en cómo alcanzar, Lucas, de qué manera nosotros podemos alcanzar esa otra ciudad posible que los jóvenes y las jóvenes reclaman, y que no lo reclaman simple. Hace años en los barrios, yo aquí estoy viendo la Alpujarra, mi casa, y al fondo estoy viendo como una 8 Caicedo, la sierra, que yo digo, ¿por qué no llegar allá también? Esa ciudad profunda que está allá también hay que llegar, ¿cierto? Y cómo construir esa otra ciudad posible, que es lo que habla Harvey. Estamos en una ciudad completamente capitalista que genera todas las asimetrías posibles, pero hay personas que se piensan en otra ciudad posible y nos dicen a nosotros, venga, es que esta es la ciudad que yo no quiero habitar. Yo tengo un derecho a la ciudad, pero un derecho a la ciudad que me dé garantías de vida y de calidad de vida, que yo pueda estudiar, que pueda acceder a recursos públicos. Y eso es lo que no sucede, y lo que no sucede en una ciudad como Medellín. Entonces yo creo que lo que vos nos invitas es a pensarnos también esa otra ciudad posible. Y a nosotros también, pues lo decía en la otra cátedra abierta, que es a pensarnos nuestra práctica, en donde estamos, desde donde estamos parados ahora. En nuestra práctica también hay que pensarnos de cómo habitamos esta ciudad y cómo este nodo, que es el Valle de Aburrá, cómo habita esas ciudades y cómo conecta todas estas diferentes realidades sociales que están. Pues ahí tengo otras cosas escritas y un montón de ideas, pero pues creo que con esto sintetizo gran parte de lo que quería decir Lucas y decía rector. Muchas gracias. La palabra, Lucas, quiero plantear algo que nos estaba moviendo y quizás en las conversaciones con Lucas, y fue cómo fuimos trascendiendo del enfoque de lo rural, de la Antioquia rural, de la Colombia rural, y hoy creo que estamos hablando y construyendo un concepto, porque estos conceptos los estamos construyendo, y es la Antioquia periférica, la Colombia periférica, y sobre todo entendiendo que esa periferia no es una periferia geográfica. Yo creo que ese es un asunto que es muy importante y muy potente, y que empieza realmente a definir un compromiso cada vez más grande con lo que hacemos. Entonces, con ese pedacito, Lucas, que creo que ha hecho parte de estas conversaciones, doy la palabra para que, si quieres decir algo con respecto a la intervención de Esteban. Claro, muchas gracias, Esteban, muchas gracias, vicerrector. Me parece maravilloso que le demos un sentido en esto de recordar esa ciudad, de verla, de documentarla, cómo vamos más allá de lo académico, que creo que es la visión de Esteban, y ampliamos el nosotros, y nos vamos interesando por un vínculo, y vamos desacomodando nuestra propia rutina, nuestra propia experiencia. También discutimos nuestro derecho a la ciudad. Yo no sé, vicerrector, ahí me quedó sonando cuando vi en el chat también las preguntas sobre lo digital. Cómo empezamos a conversar de cómo sí crear un vínculo desde lo digital, y cómo la universidad nos está quedando como tranquilo con lo ritual de la digitalidad. Porque alguien preguntaba, creo que una profesora, cómo lograr realmente llegar a alguien en la virtualidad. También alguien mencionaba, hacía el comentario de bueno, cómo generar otras disciplinas, otros rigores, pasar de un combo o de una plaza de vicio, de una historia de mucha exclusión, a el hábito de estar ahí sentado viendo clase 3 horas, 4 horas, 5 horas, el problema también de un celular. Y yo tuve la experiencia muy intensa en pandemia de que a uno se le va perdiendo como qué es real y qué no es real. Como yo sí vi esta clase, no vi esta clase, yo qué hice hoy, porque es un cambio muy brusco. Y yo digo, lo primero que uno tiene que hacer con un estudiante de lo digital es recordarle que él y ella sí está ahí. Lo único real es que él y ella está ahí. Porque para uno como ser humano es muy difícil a veces recordar que sí es real, que no es un video más de YouTube, que uno está ahí y que al otro lado sí hay un profesor poniéndole cuidado. Entonces cuando te recuerda, como ves que vos sos esto, vos estás aquí por esto, tu vida tiene que ver con eso, estás parada desde tal asunto,
y trabajarlo. A mí yo creo que me pasa mucho con ustedes, que no tengo como el gran fetiche de la tecnología. Yo digo, ¿cómo utilizar la magia del libro, de la radio? Que uno dice, si uno es capaz de sentir que tiene una conexión ya con un escritor, con alguien en un programa de radio, tiene que ser también capaz de generar esa conexión, muy en el sentido de Lacan, de que la realidad no es solo lo real, sino también lo simbólico y lo ficticio. Entonces, que nos diga algo esta identidad de universidad, que nos diga algo estar cursando esta carrera es muy importante, porque a veces decimos, bueno, esta pared es muy real, pero no me está diciendo nada, entonces no tiene algo simbólico. Y como eso necesitamos construir una nueva realidad simbólica, que es la identidad, a partir de una ficción, ¿cierto? De un porvenir, de una posibilidad de que más adelante vamos a hacer esto, vamos a lograr esta ciudad, o voy a lograr esto como profesional. Y entonces, ¿en qué momento, como vos decías, Jorge, si en una clase, en 2 meses, en 3 meses, logramos generar un vínculo de confianza, una confianza muy práctica, muy respetuosa, muy horizontal, de yo confío en que esta persona me va a ayudar a aprender algo esencial. Y entonces uno, desde esa confianza, puedo aprovecharla para hacer más lúdica y decirle a alguien que está en su pantalla, bueno, vaya y salga a la calle y traiga una hoja, o vaya y toque la puerta a su vecino del frente y vuelva, ¿cierto? Cuando volvemos a mirar eso, también de la ficción y del juego, las posibilidades se vuelven infinitas. Sí, yo creo que ahí creo que es un buen momento para replantear y ratificar lo que hemos venido proponiendo en el lado digital como nuestro modelo, un modelo de digitalidad próxima. Y es un modelo que entiende como un objeto central la conversación humana y que es capaz de interpretar que la tecnología puede ser un buen canal para propiciar esa conversación, pero por supuesto no el único ni el más importante, y por eso hoy avanzamos en asuntos como los nodos subregionales, como la comprensión también de esto como un gran nodo, pero sobre todo de una universidad abierta, no la universidad que está hecha para el estudiante que se matricula en ella, sino la universidad del ciudadano, la universidad del que habita el territorio y la universidad del que tiene la necesidad, el deseo y por supuesto, digámoslo, el interés de acercarse a lo que podría significar esa nueva universidad. Yo voy a seguir aquí para darle palabra a los compañeros que nos han acompañado. Hemos tenido pues, muchas intervenciones. Voy a tratar de recoger 2 o 3 que tienen que ver sobre educación digital y sobre el lado digital. Nos pregunta Hanner, ¿cómo transmitir pasión y motivación maestro-alumno en el contexto de la virtualidad? Eso es lo que estás intentando describir. Nos dice Ana Cristina Herrera, ¿cómo involucrar en las mallas curriculares elementos que puedan subsanar los déficits que tienen nuestros jóvenes y poder ofertar programas llamativos para ellos? Y hay una tercera pregunta de Helen Catalina García Gordon que dice, ¿qué le sugiere el lado digital para hacer una alternativa cercana y propia de los jóvenes que son estigmatizados y marginados? Entonces hay un gran contexto, si se quiere, desde lo metodológico, desde a dónde enfocar los esfuerzos y por supuesto cómo hacer un acercamiento con ese imaginario juvenil, con ese imaginario de los pelados, como vos los llamás, Lucas. Sí, yo creo que ahí hay que salirnos un poco del romanticismo de cómo uno construye un vínculo más allá de la clase con 150 estudiantes, un profesor. Entonces yo me acostumbré mucho a las matemáticas sencillas, a contar. Y nos vamos a una reunión con 30 personas, los 30 van a hablar. Sí, ¿cuánto van a hablar cada uno? Entonces la reunión va a durar 15 horas. Y a la gente hay que darle voz, hay que escucharlo. Entonces uno se tiene que dosificar de alguna manera y hacer una especie de red, los pequeños grupos de estudio, los grupos de creación, para uno mantener un vínculo más allá del salón de clase
como bien dicen ustedes, con un propósito claro. Yo creo que más allá de una educación de calidad, de conocimiento, de respetar a la otra persona, es hacerla partícipe de una identidad, pero eso no es como decirlo y hacerlo. Eso tiene que ser con un vínculo que se vaya entretejiendo, ir creando una red, una vocación que va más allá del salón de clase. Sí. Bueno, vamos a continuar. Yo veo que se conectó Mariluz Lopera Orrego. No sé si Mariluz quiere hacer una pregunta en vivo a Lucas. Mari. Profe, Hola Mari, ¿cómo estás? bueno, analizando lo que ha dicho maestro, yo lo veo todo lo que él plantea como una estrategia para de alguna manera influenciar al joven a cambiar el estilo de vida poco sano o me equivoco. Bueno, Mari, yo tengo el vicio, de pronto a veces me exagero en eso, de no estigmatizar o no caricaturizar a los chicos, las chicas con estilos de vida poco sanos. Yo creo que a veces uno se imagina más de lo que ellos están haciendo. A veces no les queda mucho tiempo ni para rumbear, ni todos son grandes consumidores de drogas o de alcohol. Yo creo que lo importante con eso, Mari, es que si hablamos, por ejemplo, de la virtualidad, del sedentarismo, de dejar de tener relaciones como la amistad o relaciones ciudadanas, yo sí creo que ellos y ellas se están discutiendo eso y se están pensando cómo este aparatico o el computador no les quita otras partes de la vida que ellos desean tener. Que esto viabilice, ¿no? Y que no obstaculice. Yo creo que la reflexión está. Ok, vamos a avanzar un poco con algunos comentarios. ¿Cierto? Nos dice Julia Holguín, excelente presentación y perspectivas de las necesidades y problemáticas de los adolescentes y jóvenes de nuestros territorios. John Bailarín dice, muchas veces los jóvenes se dejan llevar por el egoísmo porque sienten que nunca fueron escuchados y esto se convierte en problemática social. Dice Carlos Alberto Cano Ángel, muchos de estos actores juveniles del conflicto se desmovilizaron, pero no tenían ninguna relación del conflicto en su momento. Ahora ellos buscan esa verdadera visibilidad en los territorios. Luego dice Ana María Molina, el hueco en la U es el verdadero espacio de interacción con el par. Y voy a ir avanzando con una pregunta. Y mira, y en el hueco en la U se encuentra uno con un profesor, y el profesor que no tiene problemas psicológicos, se vuelve también un par de uno y ahí aprende uno más, porque se vuelve un asistente de investigación, empieza uno a ver cuáles son los proyectos reales del profesor. Entonces también el hueco para volver al profesor par. Claro, yo creo que esa potencia del profesor con el que uno no construye una relación alrededor de lo disciplinar, sino, si se quiere, del propósito, del afecto, de la visión de mundo, ese es el profesor que lo trata. Que uno pueda admirar y respetar a los pares. Claro. O sea, que el profesor no tiene que estar montado en una cúspide para admirarlo y respetar. Okay. Pregunta John Bailarín. Las universidades tienen la tarea de enseñar a los jóvenes de economía política para mitigar la pobreza del país y de generar oportunidades a futuras generaciones. Creo que este sí es el campo tuyo, ¿cierto? Y es esa universidad, por supuesto, política y con visión de mundo. Yo hay un tema en el que soy malo y por fin encuentro como una forma de decirlo para no ser sospechoso, porque cuando uno en Latinoamérica a veces hay expertos en todo. Es un tema en el que soy muy malo y es en generación de empleo, en emprendimiento, sí, como resolver ese problema de los ingresos, de generar más, no sé, más trabajo, más PIB en un país. Yo de eso no sé, me parece un problema gigantesco, pero yo sí creo que tenemos mucho para hacer en el ingreso mínimo vital de jóvenes y adolescentes, reconociendo unas pasantías
que no tengan que ser en Rappi, que no tengan que ser de mensajero, lo que puedan ser medioambientales, cuidando el mar, cuidando un bosque, que puedan ser culturales, que sean artísticas. Y entonces yo creo que claro, que es como la vivienda que decía ayer Carlos Alberto Montoya, no tenerla es pobreza, no tener un pregrado, no tener estudios universitarios, pues sí, es pobreza, es exclusión. O sea, sería muy bueno universalizar eso, pero sabemos que no es la solución. Sabemos que con un pregrado, ningún chico le puedo vender que con un pregrado ya va a tener solucionada la vida. Entonces, me parece muy importante que esa persona tenga un mundo interior tan grande para que sepa, mi vida es ser vecino, es ser pareja, es ser amigo, ser amiga, y es ser profesional para hacer un intercambio, pero también por el amor, por un conocimiento, que la vida puede hacer muchas cosas. Claro. O sea, también entender pues que hay que empezar a proyectar una educación que nos permita insertarnos en el mercado laboral, en los sectores productivos y sociales, pero también, sobre todo, en el disfrute de la vida, en la construcción de un concepto amplio de dignidad humana, ¿cierto? Y que nos permita, por supuesto, sentirnos todos los días más plenos. Y decir una cosa polémica, acompañar también a un estudiante a ver cómo se va a sentir los 2 meses, los 3 meses, los 2 años que vaya a estar desempleado, porque no le podemos asegurar que no vaya a tener un periodo de desempleo. Hay que hablar de eso. Una formación para superar, si se quiere, la frustración, sí, también. Sí. Bueno, Lucas, yo creo que vamos ya llegando al final de esta cátedra abierta. Creo que ha sido una conversación supremamente constructiva para este propósito superior, este propósito colectivo que hoy tenemos en la IU Digital de Antioquia. Una conversación que sin duda nos invita a reflexionar sobre el esfuerzo que hacemos, sobre la dirección que tomamos, sobre las conversaciones que tenemos todos los días con los jóvenes, cómo hacer realmente esas conversaciones unas conversaciones constructivas y unas conversaciones que nos permitan, valga la redundancia, construir un propósito de educación superior que le permita a estos chicos y chicas identificarse con él y, por tanto, ser una entidad digna, susceptible de cariño, de afecto y, por tanto, de protección social. Yo creo que hay un concepto muy interesante. Darte las gracias y obviamente invitarte a que te despidas de las personas que hoy nos acompañaron y de toda la comunidad de la IU Digital que hoy ha estado tan pendiente de esta cátedra. Porque primero agradecerle a este equipo, a tu equipo del que me siento parte, al equipo de comunicaciones de la IU Digital. Para mí es un honor hacer parte de este equipo, es un honor ser profesor de la IU Digital de Antioquia. Agradecer mucho esta complicidad que apasiona tanto para tener estos diálogos que para mí son vitales, son profundos, y invitarlo a que sigamos en conexiones, porque yo creo que hay que instalar estas conversaciones y que nunca dejen de estar. Muchas gracias, feliz día. Bueno, y a todos los que nos han acompañado en esta cátedra abierta, invitarlos a que lo sigan haciendo y a que cada mes nos sigamos encontrando en conversaciones profundas sobre temas relevantes de nuestra sociedad y que estas pues, nos sigan transformando como es el propósito de la IU Digital de Antioquia. Un abrazo para todos y hasta la próxima cátedra abierta.